Hola, ¿qué tal? Una vez más sean bienvenidos a una lección más de nuestra serie Conocer a Dios. Este curso que hemos comenzado con el fin de conocer más a Cristo Jesús en el bloque número 1 que se llama Conozcamos quién es Jesús. Yo creo que Dios ha hablado muchas cosas a nuestra vida. Espero que tú estés pudiendo compartir todo lo que estás aprendiendo. Si tú no lo has hecho, te animo a que lo hagas, a que te pongas al corriente con las lecciones y que reportes tus tareas. Me gustaría comenzar hablando un poquito acerca de las disciplinas que nos distinguen en este curso. Tenemos que tener 4 disciplinas que tú y yo vamos a abrazar, con las cuales vamos a poder conocer a Dios. Disciplina número 1: haz de la oración una práctica constante. Necesitamos ver la oración como la necesidad que tú y yo tenemos para conocer a Dios, para acercarnos a Dios. Orar es algo sencillo. Así como tú hablas conmigo, así como hablas con cualquier persona, puedes hablar con Dios. Solamente Jesucristo nos enseñó que oráramos y pidiéramos en su nombre. Es por eso que como iglesia cristiana, siempre que oramos decimos en el nombre de Jesús, amén. Así es de que lo que hay en tu corazón es suficiente para que tú puedas hablar con Dios. Empieza orando. Si no tienes esta disciplina, procura establecer este hábito de la oración, una práctica constante. Número 2, haz de la lectura bíblica una disciplina diaria. ¿Qué tanto estás leyendo tu Biblia? Necesitas conocer la palabra de Dios. Te recomendamos que empieces leyendo quizás el Evangelio de Juan, que te va a ayudar a conocer quién es Jesús. Número 3, haz de la obediencia un estilo de vida. Disponte a obedecer aquellas cosas que estás aprendiendo. Desafíate a hacer aquello que Dios te pide que hagas y vas a ver cómo verás a Dios de una forma diferente obrando en ti. Y número 4, haz de la adoración un hábito permanente. Necesitamos adorar a Dios en la oración, en la lectura bíblica, en las alabanzas. Te animo a que tú pongas y escojas alabanzas. Hoy en día están muy al alcance de cada uno de nosotros. Hoy podemos entrar en YouTube, en alguna aplicación y poder escuchar alabanzas que edifican nuestra vida, porque también a través de ellas conocemos quién es Jesús. Así es de que te animo a que tomemos estas disciplinas como parte de nuestra vida. Después de haber escuchado esto, tomemos nuestra lección del día de hoy. La lección del día de hoy se llama Jesús, el que me libra del pecado. Y esta lección es un poco la continuación de la lección de la semana pasada. Si ustedes se acuerdan, estuvimos hablando un poco acerca de lo que es la santidad y cómo obtenerla. Y el día de hoy vamos a hablar precisamente acerca de la lucha del creyente por buscar esa santidad. Este curso, Conocer a Dios, tiene como propósito que indaguemos en la palabra de Dios aquellos principios que nos ayudarán a encarnar los principios de Dios en nuestra vida, pero sobre todo a conocer y ver a Dios obrando en nosotros. Así es de que te animo a que cada una de las enseñanzas tú las vayas poniendo en práctica. Así es de que el día de hoy hablemos de esa lucha, una lucha que nos impide muchas veces poder encontrarnos con la vida que Dios espera de nosotros. La semana pasada quisiera solamente traer a la memoria algunas cosas que hablamos, pero hablamos de que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando hablamos de que Él quita el pecado del mundo, dijimos que Juan no solamente se refería a los pecados que limpiaba, sino a la tendencia pecaminosa que hay en cada uno de nosotros. Juan no dijo el que quita los pecados, dijo el que quita el pecado. Y se refería precisamente a la tendencia en el corazón del hombre que le lleva a apartarse de la voluntad de Dios. Y Jesucristo vino con ese fin a nuestra vida. Pero eso desata una lucha en cada creyente. Estoy convencido que si tú has querido caminar en la vida cristiana, has tenido esta lucha. Y déjame te digo algo, aún los creyentes que tenemos mucho tiempo caminando en la vida cristiana, seguimos teniendo esa lucha. Estamos caminando hacia el camino de perfeccionamiento. Otra cosa importante que necesitamos entender y que dijimos la semana pasada es que cuando tú y yo nos olvidamos de que somos seres que necesitan ser perdonados, dejamos de buscar la perfección. Así es de que
la santidad depende del cómo te ves a ti mismo. No nos justifiquemos a nosotros mismos, porque ese es el error que podemos cometer. Pensamos que ya no estamos tan mal, o pensamos que solamente es pecado aquello que moralmente es incorrecto según nuestra perspectiva. Pero establecimos una realidad: pecado es todo aquello que no es de acuerdo a la voluntad de Dios. Y aún dice la Biblia que el que sabe hacer lo bueno, lo dice Santiago, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, eso es la lucha que tiene el creyente. Y hay un conflicto. ¿Cómo puedo alcanzar esa santidad que Dios espera de mí? ¿Cómo puedo lograr ser esa persona que Dios está buscando? Y el día de hoy veremos alguna porción que escribe el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7, versículos 7 al 25, donde habla precisamente de esta lucha. Y al verlo, yo quiero que aprendamos un poquito acerca de cómo se lleva a cabo esa lucha. Cómo es que Dios, a través de estas palabras, nos enseña acerca de la santidad. Léanlo conmigo, está en pantalla. Dice Pablo de esta manera: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, dice Pablo, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Versículo 24 dice así: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y termina diciendo el 25: gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Yo sé que tú te has sentido muchas veces en esta condición. Quieres hacer la voluntad de Dios, pero hay algo que se revela dentro de ti que no te permite hacerlo. Queremos con nuestra mente agradar a Dios, con nuestro espíritu queremos agradar a Dios, pero muchas veces fallamos. Eso es la vida cristiana. En la vida cristiana encontramos constantemente fallos que tú y yo tenemos de querer hacer aquello que nos hemos propuesto en nuestro corazón. Dios habla en nuestra vida y nos pide que hagamos algo, que le sirvamos, pero muchas veces no lo conseguimos. Pero si no tenemos cuidado, a primera instancia, muchos podríamos pensar que Pablo está justificando el pecado del hombre debido a su naturaleza débil y que podría estar diciendo: no hay problema si pecas, porque es tu naturaleza. Vive en pecado porque no puedes, es tu tendencia natural la que te lleva al pecado. Y Pablo no está justificando nuestro pecado, Pablo no está solapando el pecado, pero sí está hablando de la lucha que hay en el creyente para mantenerse libre del pecado. Para poder entender esta porción en Romanos capítulo 7, necesitamos entender todo el contexto de la carta que escribe Romanos, porque de lo contrario estas palabras no tendrían sentido. Romanos es una carta que Pablo escribió para enseñar a la iglesia en Roma acerca de la esencia de la fe cristiana y la relación que hay entre la ley y la gracia. Ese es el objetivo de la carta. Pablo necesita hablar con la iglesia en Roma, una iglesia donde él no había ido, una iglesia que él no conocía, pero trata una carta teológica para mostrarles cuál es la relación o cuál es el valor de la fe y cuál es su relación con la ley y con la gracia. Ahora, en esta carta, la carta a los Romanos, hay 5 puntos importantes que tú y yo tenemos que tomar en cuenta para entender esas palabras. Primero, Pablo va a hablar de la condición del hombre sin Dios. Y hay un versículo muy conocido por nosotros que es Romanos 3:23: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Lo primero que quiere enseñarle el apóstol Pablo a la iglesia en Roma es aceptar la condición del hombre. El hombre no puede justificarse a sí mismo. Él dijo también: no hay justo ni aun uno.
El hombre por sus propias obras no puede acceder a Dios, porque la naturaleza del hombre es una naturaleza pecaminosa, es una naturaleza caída. Así es de que un solo error nos hace errar al blanco. Un solo error nos hace no cumplir el propósito de Dios y no cumplir la expectativa de Dios. Por lo tanto, nos hace acreedores al castigo. Entonces, es importante que entendamos la condición del hombre desde la perspectiva de Pablo en esta carta. Segundo, Pablo habla del medio de Dios para la justificación. El primer versículo que nos recuerda esto es Romanos 5:1, que dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo fue ese medio de justificación. Dado que nuestra naturaleza es pecaminosa, dado que nosotros somos débiles, necesitamos ser justificados, y como no podemos entrar en nuestras obras, lo hacemos mediante Cristo Jesús. También Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Jesucristo es el medio de la justificación. Pero la fe es importante, porque la fe me lleva a Cristo Jesús, quien es mi medio de justificación. Lo tercero que Pablo habla en esta carta es el compromiso del cristiano con la santificación. Y esto es importante porque Pablo está impulsando a la iglesia a que vivan vidas santas. Es por eso que Romanos 6, versículo 1 al 4 dice estas palabras. Léelo ahí conmigo. ¿Qué pues diremos? ¿Que perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Escuchaste esas palabras? Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo hemos sido bautizados en su muerte? Y fíjate lo que dice el versículo 4. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también todos nosotros andemos en vida nueva. Y aquí la palabra clave en este último versículo es vida nueva. Dios nos quiere dar una nueva vida. Eso es el camino de la santificación. Eso es el proceso de la santificación. Dios me llama para darme una nueva vida, pero no solamente quitarme aquellas cosas que no me gustan. Una nueva vida se refiere a hacer la voluntad de Dios, vivir de acuerdo a los propósitos de Dios, vivir para Dios. Entonces, Pablo, en el contexto de Romanos, está hablando de la importancia de la santificación. Como cuarto punto, Pablo está hablando del papel de Israel en el proyecto de Dios. Y no quiero detenerme mucho en este aspecto. Quiero pasar al quinto punto. Porque en el quinto punto, Pablo habla en esta carta acerca de la ética que tiene que tener el pueblo de Dios. Y hay un versículo muy importante en esta parte. Y es Romanos 12, 1 y 2, que muchos de nosotros lo conocemos. Dice: así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pablo está desafiando a la iglesia a que cambie su manera de pensar, para que cambie su manera de vivir, y que de esta manera podamos comprobar a Dios. La bendición tras la santificación es que tú y yo podemos vivir esa vida buena, agradable y perfecta. Esa es la meta de nuestra vida santa. Esa es la meta de la santificación. A principio, Pablo habló de una entrega total. Presenten vuestros cuerpos en un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿Pusiste atención en la importancia de la santidad? Porque es a través de la santidad que tú y yo podemos conocer esa nueva vida que Dios está planeando para nosotros. Esa vida buena, agradable y perfecta solamente a través de la santidad. Entonces, hablando de estos 5 aspectos que rodean esta enseñanza en la carta de Pablo, puedes ver cómo Pablo está impulsando a la iglesia en Roma a una vida santa. Cada uno de estos aspectos tiene como fin impulsar a la iglesia de Roma para que lleven una vida santa, igual que a ti y a mí.
Si Pablo estuviera en este momento, él te escribiría estos versículos impulsándote para una vida santa. Escucha esta verdad. Si perdemos de vida el contexto, corremos el riesgo de malinterpretar las palabras en Romanos 7, donde leímos esa frase que decía Pablo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ahora, entendamos algunos aspectos el día de hoy en este hermoso pasaje. La versión 60 resulta un poquito confusa. La forma en que está escrita a lo mejor podría ser que sea difícil de entender. Así es de que quiero animarte a que lo leamos en la traducción al lenguaje actual. Y quiero darte un consejo. Siempre que no entiendas algún versículo de la Biblia, busca una versión más entendible. Desde mi punto de vista, 3 de las que son muy entendibles es la traducción al lenguaje actual y la Nueva Traducción Viviente. También es una buena versión. La versión Dios habla hoy también es una buena versión. Y una que es muy clara también es la latinoamericana. Entonces, leamos este mismo capítulo, leamos el contexto de Romanos 7, versículo 7 en adelante, pero en la traducción al lenguaje actual. Y vamos a sacar algunas enseñanzas muy importantes. Enseñanza número 1. El propósito de la ley, o sea, la palabra de Dios, es mostrarnos el pecado. Déjame hacer un alto antes de continuar. En este capítulo, Pablo habla de la ley. La ley es todo lo que ellos tenían en el contexto judío. Sí, hablando de los profetas, hablando de los mandamientos, hablando del Éxodo, hablando del Pentateuco, todo eso, todo el Antiguo Testamento era lo que la iglesia primitiva tenía. Era la revelación que tenía escrita, podemos decirlo así, ahora completada por la persona de Cristo, que en un principio era una enseñanza oral. Se compartían hablando públicamente en las casas, se compartían de esa manera. Y no había algo escrito. Fue hasta tiempo después que empezaron a surgir los primeros escritos del Nuevo Testamento, empezando por los evangelios. Ahora, Pablo, cuando dice y se refiere a la ley, se está refiriendo al Antiguo Testamento, específicamente quizás a los mandamientos. Pero para nosotros, la ley de Dios es la voluntad de Dios revelada en la palabra de Dios. Así es de que cada vez que hablemos de la ley vamos a hacer la alusión que es la palabra de Dios. La ley para nosotros los cristianos neotestamentarios de este siglo es la revelación completa de la palabra de Dios, pues en ella Dios nos ha dejado mandatos, nos ha dejado principios, nos ha dejado ordenanzas. Así es de que pensemos en la ley desde ese punto de vista. Entonces, la primera enseñanza que retomaremos será esta. El propósito de la palabra de Dios, como lo dijimos, es mostrarnos el pecado. Fíjate lo que dice el versículo 7 de Romanos 7. Dice así: ¿quiere decir esto que la ley es pecado? Claro que no. Pero si no hubiera sido por la ley, yo no había entendido lo que es pecado. Por ejemplo, si la ley no dijera: no te dejes dominar por el deseo de tener lo que otros tienen, yo no sabría que esto es malo. La palabra que llama mi atención en este versículo es esta: pero si no hubiera sido por la ley, yo no habría entendido lo que es pecado. Es una palabra importante. ¿Sabes por qué? Porque si no es por la palabra de Dios, tú y yo no podríamos ser conscientes de ese pecado, no podríamos saber lo que es pecado. Es hasta que tú y yo venimos a la palabra de Dios que podemos descubrir qué es lo que no le agrada a Dios. Quizás tú pensabas que la vida que tienes no es tan mala. Quizás tú pensabas que lo que haces no es tan malo, la forma en que vives, la forma en que te relacionas, y todos estamos así. ¿Sabes por qué? Porque no conocemos la palabra de Dios. Pero cuando tú y yo conocemos la palabra de Dios, entonces descubrimos aquello que no le agrada a Dios. Por eso decía Pablo: pero si no hubiera sido por la palabra de Dios, yo no habría entendido lo que es pecado. Porque hasta que voy a la palabra de Dios, me doy cuenta aquello que no le agrada a Dios. Escucha esto: no tenemos conciencia del pecado hasta que conocemos y aceptamos la verdad de Dios. Como decimos, todos estamos bien hasta que leemos la Biblia. Tú piensas que estás bien hasta que lees la Biblia. Tú puedes decir: no vivo una vida tan mala.
soy cristiano, me esfuerzo por servir a Dios. Pero cuando vas a la palabra de Dios, la palabra de Dios te muestra tu condición. Y eso es lo que está diciendo Pablo respecto a la importancia de la palabra de Dios en relación con la santidad. Yo necesito ir a la palabra de Dios. Tú necesitas ir a la palabra de Dios, porque entonces tus ojos son abiertos. Yo no sé si te ha pasado, pero cada vez que abrimos la palabra de Dios, sentimos que estamos fallando. ¿Estás de acuerdo conmigo? Muchas veces nos damos cuenta de que estamos fallando, de que no estamos cumpliendo la expectativa de Dios. Pero cuando nos despegamos de ella y nos desprendemos de ella, podemos llegar a pensar: yo no tengo una vida tan mala, yo no tengo tantos errores, Dios ya me restauró, porque pensamos en aquellas cosas morales que no son aceptadas solamente como pecado. Pero muchas veces cuando vamos a la palabra de Dios, nos damos cuenta que aún en esos pequeños detalles que Dios nos ha pedido que vivamos, no lo estamos siguiendo. Por eso Pablo dice: pero si no hubiera sido por la palabra de Dios, la ley, yo no hubiera entendido lo que es pecado. Así es, cuando nos acercamos a la Biblia, cuando nos acercamos a la palabra de Dios, Dios a través de ella nos revela nuestra condición. Te animo a que ores en base a lo que dice la Biblia, diciéndole: Dios, yo no estoy haciendo esto que tú quieres, yo no estoy haciendo esto que tú pides. Y de esa forma podemos buscar tener un carácter diferente. La segunda enseñanza que Pablo está diciendo en esta porción es que el propósito de la palabra de Dios, o la ley como se refiere él, es revelarle al hombre su naturaleza. Primero es mostrarnos lo que es pecado, lo que no le agrada a Dios. Pero segundo, la palabra de Dios necesita que tú y yo entendamos nuestra verdadera naturaleza. Por eso, el versículo 8 y el versículo 9, fíjate lo que dicen. Sigo leyendo en la traducción al lenguaje actual. Dice: cuando no hay ley, el pecado no tiene ningún poder. Y esto es fácil de entender. Cuando no hay ley, el pecado no tiene ningún poder sobre mi vida, porque no hay una ley. No estoy quebrantando ningún mandamiento, porque los mandamientos no existen. Dice: pero el pecado usó ese mandamiento de la ley y me hizo desear toda clase de mal. Una vez que tú y yo hemos conocido aquello que no le agrada a Dios, entonces empieza esa lucha con nosotros entre lo que quiere nuestra naturaleza, pero que ya sabe que no le gusta y que no le agrada a Dios. Versículo 9 dice así: cuando yo todavía no conocía la ley, vivía tranquilo, pero cuando conocí la ley, me di cuenta de que era un gran pecador. Y este es un versículo clave para que entendamos lo que Pablo está enseñando. Lo vuelvo a leer. Cuando yo todavía no conocía la ley, vivía tranquilo, pero cuando conocí la ley, me di cuenta de que era un gran pecador. ¿Ves cómo la palabra de Dios tiene como propósito revelarnos nuestra naturaleza? Que somos pecadores, que fallamos, que defraudamos a Dios, que no estamos cumpliendo o viviendo de acuerdo a sus propósitos. Así es de que Pablo está hablando de eso. Cuando no conocemos la ley, estamos tranquilos, no hay nadie que nos juzgue, decimos está bien, así viven todos, así lo hacen todos, así se comportan todos. Todo mundo defrauda, todo mundo miente, todo mundo traiciona. Así lo hacía mi familia, porque ahí se me enseñó. Así lo hacían mis padres, así lo hacían mis abuelos. Y llegamos a decir: así soy yo. Y vivimos tranquilos. No hay ningún peso en nuestra conciencia, porque no conocemos la palabra de Dios. Pero cuando tú y yo venimos a la palabra de Dios, entonces nos damos cuenta de que sí tenemos una tendencia a rebelarnos contra Dios, que sí cometemos algún tipo de pecado. Escucha esto. Pablo dice que la verdad de Dios tiene como propósito que nos veamos tal cual somos. No puede haber transformación si tú no te ves tal cual eres. Necesitamos pararnos ante el espejo que es la palabra de Dios y vernos tal cual somos, ver nuestros errores, ver aquellas cosas que no estamos cumpliendo, ver aquellas cosas en las que le fallamos a Dios. Entonces, la palabra de Dios tiene ese propósito, que tú y yo aprendamos a vernos tal cual somos. Cuando lees la Biblia, tu punto de partida es Dios y no las personas con las cuales nos comparamos.
¿Estás de acuerdo conmigo? Cuando tú vas a la Biblia, tu punto de referencia es Dios y personas que se esforzaron por vivir una vida acorde a la voluntad de Dios. Y entonces nos vemos como realmente somos, vemos aquello en lo que estamos fallando. Pero cuando no hacemos eso, entonces nosotros podemos estar comparándonos y diciendo, pues no soy tan malo, malo aquel que tiene problemas de adicciones, malo aquel que tiene problemas en su matrimonio, malo aquel. Entonces no se trata de que veamos a las personas y nos comparemos con ellos, porque a lo mejor vas a ser mejor que ellos, pero no se trata de ser mejor que ellos, se trata de ser más como Cristo Jesús. El tercer punto de estas enseñanzas es este: el propósito de la ley, o sea de la palabra de Dios, es darnos una verdadera conciencia del juicio que hay en nuestro contra. La palabra de Dios está llena de sentencias, las cosas que pasarían en toda aquella persona que no se ajusta a los propósitos de Dios. Y la razón por la cual Dios las puso ahí es para que tú y yo seamos librados de ellas, pero tenemos que ser conscientes de eso. Fíjate lo que dice el versículo 9. Seguimos ahí en la traducción al lenguaje actual. Cuando yo todavía no conocía la ley, vivía tranquilo, pero cuando conocí la ley, me di cuenta de que era un gran pecador. Y el versículo 10 añade, y de que vivía alejado de Dios. Fue así como la ley, que debió haberme dado la vida eterna, más bien me dio la muerte eterna. Voy a cambiar la palabra ley por palabra de Dios. Fue así como la palabra de Dios, que debía haberme dado vida eterna, más bien me dio la muerte eterna. ¿De qué está hablando Pablo? De que entendía que la ley o la palabra de Dios le estaba revelando el juicio al cual él era acreedor. Y así es, en la palabra de Dios no nos engañamos, porque cuando leemos directamente de ella, entendemos que hay juicio para todos aquellos que no viven acordes a la voluntad de Dios. En otras palabras, Pablo podría estar diciendo, me di cuenta que había fallado y que era culpable de un juicio. Es hasta que leemos la palabra de Dios que nos damos cuenta de nuestros errores y del juicio y el castigo que viene tras de ello. Y muchas veces decimos, Diosito no me castiga. Pero te digo algo, debemos entender que cuando tú y yo no vivimos de acuerdo a la voluntad de Dios, cuando tú y yo no buscamos la transformación para tener esa vida íntegra, esa vida santa, muchas veces nosotros mismos vamos en busca de ese castigo. Y vuelvo a repetir esta frase: todos creemos estar bien hasta que leemos la palabra de Dios. Ahí nos damos cuenta de que sí, hemos fallado y que sí, probablemente hay una consecuencia de que yo esté fallando delante de Dios. La cuarta enseñanza acerca del propósito de la ley o de la palabra de Dios es crear en nosotros una conciencia acerca del pecado. Primero dijimos conciencia de juicio, ahora vamos a hablar de la conciencia del pecado. Fíjate lo que dice el versículo 11. Dice, porque el pecado usó la ley para engañarme. Esta palabra es clave, para engañarme. Y con esa misma ley me alejó de Dios. Podemos decir entonces que la ley viene de Dios y que cada uno de sus mandatos es bueno y justo. Con esto no estoy diciendo que la ley que es buena me llevó a la muerte, de ninguna manera. El que hizo esto fue el pecado, que usó un mandato bueno. Así, por medio de un mandato bueno, todos podemos saber lo realmente malo y terrible que es el pecado. Lo voy a decir en palabras sencillas. Dios necesita que seamos conscientes de que nuestra naturaleza pecaminosa nos hace vivir engañados y alejados de Dios. Escucha esto. Ese es el propósito de la palabra de Dios, que tú y yo entendamos que nuestra propia naturaleza pecaminosa nos hace engañarnos a nosotros mismos y nos hace vivir alejados de Dios, viviendo nuestra propia voluntad. La ley es buena, pero pone en nuestra conciencia el peso del pecado, el cual nos aleja de Dios. ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Cuántas veces no has dejado de orar porque te sientes culpable? Hay un peso de pecado sobre tu vida. ¿Cuántas veces no dejas de adorar a Dios, no dejas de buscarlo, de leer su palabra, porque te sientes mal, porque en tu conciencia hay un peso de que has fallado?
Entonces, Dios necesita que seamos conscientes de ese peso y que entendamos que nuestra naturaleza es engañosa y que nos aleja de Dios. Por eso, la palabra de Dios es necesaria para que entendamos el camino de santidad, porque cuando yo la leo, entonces puedo elegir lo que es correcto delante de Dios. La quinta enseñanza de esta porción es esta: el propósito de la palabra de Dios es acercarnos siempre a Cristo. El propósito de la palabra de Dios es que tú te puedas acercar a Cristo Jesús. Por eso el versículo 14 dice: nosotros sabemos que la ley viene de Dios, pero yo no soy más que un simple hombre, dice Pablo, y no puedo controlar mis malos deseos. Soy un esclavo del pecado. Así lo menciona Pablo. Ahora, Pablo está siendo consciente de su condición. Pablo se ha dado cuenta a estas alturas de que es un simple hombre, de que su naturaleza no le permite ajustarse a lo que Dios quiere. Escucha esto en palabras sencillas. El punto de ver nuestra debilidad es que la persona de Cristo adquiera cada vez más significado en nuestra vida. Es hasta que me doy cuenta que soy débil que busco a Cristo. Es hasta que me doy cuenta que soy débil, que dependo de Cristo, que valoro el sacrificio de Cristo. Hasta que reconozco mis errores, hasta que me reconozco, como decía Pablo, que mis malos deseos me están controlando, que no puedo controlarlo. Es hasta entonces que digo: necesito a Cristo Jesús. Por eso decimos que el propósito de la palabra de Dios es acercarnos a Cristo Jesús. Cada vez que tú reconoces tus debilidades, Dios te está diciendo: acércate a mí. Yo puedo transformarte. Yo puedo limpiarte. Eso es la santificación. Cuando tú reconoces tu condición y te acercas a Cristo Jesús para que Él te transforme. La tercera enseñanza de esta porción es esta: la naturaleza pecaminosa mantiene al creyente en una lucha constante. Escucha esto: hay una lucha constante en cada creyente que busca agradar a Dios. Por eso Romanos 7:22 dice estas palabras: en lo más profundo de mi corazón amo la ley de Dios, pero también me sucede otra cosa. Hay algo dentro de mí que lucha contra lo que creo que es bueno. Trato de obedecer la ley de Dios, pero me siento como en una cárcel, dice Pablo, donde lo único que puedo hacer es pecar. Sinceramente, deseo obedecer la ley de Dios, pero no puedo dejar de pecar porque mi cuerpo es débil para obedecerla. Y esta palabra es clave. Termina diciendo Pablo: pobre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo que me hace pecar y me separa de Dios? Escucha esto. Esta es una enseñanza muy importante. La naturaleza pecaminosa mantiene al creyente en una lucha constante. En el creyente hay una lucha constante entre lo que cree y lo que desea hacer. Esa es la lucha del creyente: lo que creo y lo que deseo hacer. Mientras se esfuerza por agradar a Dios, su naturaleza débil y egoísta, inclinada a hacer su propia voluntad, le lleva muchas veces a no hacer la voluntad de Dios, y eso le es pecado. ¿Entendiste esto? Se trata de la voluntad de Dios. Esa es la lucha que dice Pablo. Por eso él dijo estas palabras: pero también me sucede otra cosa. Hay algo dentro de mí que lucha contra lo que creo. Y más adelante dice: deseo obedecer la ley de Dios, pero no puedo dejar de pecar porque mi cuerpo es débil para obedecerla. Esta es la palabra clave: mi cuerpo es débil para obedecer la ley de Dios, la voluntad de Dios. Ahora, es importante que señalemos cuál es el pecado del que está hablando Pablo en todo este contexto. No se trata de pecados morales. Fíjate cuál es el pecado del que se está hablando Pablo. Pablo está hablando de no hacer la voluntad de Dios, sino la suya propia. Ese es el pecado del que habla Pablo. Esa es la ley de su naturaleza pecaminosa.
el no poder hacer la voluntad de Dios porque mi voluntad se sobrepone a ella. Y te digo algo, de esto tú y yo somos culpables. Cuando Pablo está hablando de ese pecado que mora en él, de ese pecado que está en sus miembros, de ese pecado con el cual está luchando, está hablando de esa tendencia a hacer su propia voluntad. No es cualquier pecado moral al que se refiere. No es que él quizás es esclavo, como lo mencionó a él, de algún pecado no aceptado. Está hablando de la lucha que hay en su interior por hacer la voluntad de Dios. Y él dice, con mi mente lo quiero hacer, pero dentro de mí encuentro otra naturaleza que me lleva y me siento prisionero porque hago mi propia voluntad. Esa es la lucha del creyente. Por eso no podemos alcanzar la santidad. Por eso no podemos ser transformados, porque seguimos haciendo nuestra propia voluntad. Escúchame esto. Quizás ya no haces aquellas cosas que antes hacías. Ya no bebes, ya no fumas, ya no maldices. Ya no estás en aquellos lugares que antes te eran un tropiezo. Ya no convives con aquellas personas que te estaban lastimando, que te estaban guiando por un camino hacia la perdición. Quizás ya no tienes esos problemas que antes tenías, pero hay un pecado que mora en ti. Ese pecado es hacer tu propia voluntad. Y muchas veces no lo entendemos. Decimos, no, yo estoy siguiendo la voluntad de Dios. Yo soy cristiano. Pero la verdad, ¿estamos siguiendo la voluntad de Dios? Porque una cosa es ser cristiano y otra cosa es vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y de eso es de lo que está hablando Pablo. Ese es el pecado que nos aleja de Cristo. Ese es el pecado que mora en nosotros. Ese es el pecado que nos mantiene cautivos. Nuestra propia voluntad. Dios me ha dado mandatos. Dios me ha dado un camino por recorrer, pero la mayoría del tiempo, mi egoísmo, el pensar en mi vida, en mis necesidades, me aleja de hacer la voluntad de Dios. ¿Ves cómo mi voluntad se sobrepone a lo que Dios espera de mí? Sí. Con el simple hecho de no hacer aquello que Dios espera de mí, estoy siguiendo mi naturaleza pecaminosa, mi naturaleza egoísta, inclinada hacia mis necesidades, inclinada hacia mi voluntad y mis proyectos, y dejo de largo los proyectos de Dios. La última enseñanza que quiero compartir contigo es esta: Jesús es la solución, pues Él puede perdonar y puede perfeccionar al creyente. El versículo más importante de toda esta porción es Romanos 7:23, que dice de la siguiente manera: ¿quién me librará de este cuerpo que me hace pecar y me separa de Dios? Pero fíjate lo que añade: le doy gracias a Dios porque sé que Jesucristo me ha librado. Esa es la palabra completa, esa es la palabra perfecta con la que Pablo cierra este argumento. Él dice, sí, hay una lucha en mí. Hay una lucha constante porque mi naturaleza me lleva a pensar más en mi voluntad que en la voluntad de Dios. Mi naturaleza me mantiene cautivo. No hago lo que Dios me ha pedido que haga, sino hago lo que yo quiero. Pero hay una solución. Esa solución se llama Cristo Jesús, porque Él me perdona y Él me restaura. Pablo está hablando de que con Cristo Jesús nosotros podemos vencer esa naturaleza pecaminosa. Jesucristo nos libra del cuerpo de muerte, como decía la versión 60, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Él nos libra de muerte, primero porque nos perdona, segundo porque nos perfecciona. Así es de que permíteme concluir con estas palabras. Reconociendo que hay un conflicto interior en cada uno de nosotros, necesitamos acercarnos a Cristo y depender de Él para ser perfeccionados por Él. Ese es el mensaje de esta lección. Necesitamos acercarnos a Cristo Jesús porque hay un conflicto entre mi voluntad y la voluntad de Dios. Por eso, esta lección se llama Jesús me libra del pecado. Acércate a Él y deja que Él pueda transformar tu vida a fin de que puedas vencer esa lucha y rendir tu voluntad a nuestro Dios. Muchísimas gracias por haber estado en esta lección.